la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos están listos para recibir en esta noche un mensaje poderoso? La iglesia como el cuerpo de Cristo significa que hay una analogía, hay una comparativa que la Biblia nos hace acerca del cuerpo humano, y cómo es que la iglesia tiene mucha semejanza con eso, con el cuerpo. Así que hoy entenderemos la iglesia como el cuerpo de Cristo, y quiero comenzar diciéndote que Jesús, cuando vino a traer la salvación e ir a la cruz del Calvario y morir por todos nosotros, trajo la salvación por gracia, pero Él quiso que a través de todos los creyentes, todos los que le recibieron, todos los que se convirtieron en hijos de Dios, todos ellos formaran parte de su iglesia. Y ese es el medio por el cual Dios se da a conocer a este mundo, a través de la iglesia de Jesucristo, a través de la iglesia de los que creyeron en la salvación de Jesucristo. Entonces, hemos visto varias formas en que nos explica la Biblia de qué es la iglesia. Veíamos que es una puerta abierta al cielo, que es habitación de Dios, que la iglesia es la respuesta para esta sociedad perdida, que Jesús se mueve a través de su iglesia. En fin, y hoy entenderemos lo que es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Porque ¿cómo vamos a ser identificados como la iglesia de Cristo? ¿Cómo la sociedad nos va a ver? Y todavía más importante, ¿cómo nosotros logramos influenciar? ¿Cómo logramos nosotros alumbrar? ¿Cómo nosotros logramos transmitir lo que está en el corazón del Padre a través de la iglesia? Todo lo que Dios quiera hacer en este mundo lo va a hacer a través de su iglesia. De ahí lo importante, tendremos que revalorar lo que es la iglesia, nuestro concepto de iglesia, el entendimiento que tenemos acerca de iglesia, y que es un privilegio. Tú y yo somos parte de la iglesia, y ese privilegio, esa oportunidad que nos da Jesús de ser parte de su iglesia, reviste una importancia maravillosa. Y de ahí que nosotros honremos la iglesia, honremos este diseño que Jesús estableció como la iglesia. Y necesitamos ser identificados como esa proyección, esa imagen, proyectar las dimensiones, decíamos el domingo, las dimensiones de Dios, de lo espiritual a través de la iglesia. Dios va a edificar nuestras vidas a través de su iglesia. Y sabes, Dios ha dicho que hará grandes cosas con nosotros, y por eso nos dio la salvación, pero hoy vamos a entender el propósito de la iglesia y debemos apreciar el gran privilegio, el honor de ser parte de su iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así es que somos una iglesia compuesta de diferentes personas, con diferentes orígenes, costumbres familiares, tradiciones familiares. Venimos de una cultura distinta, cultura familiar, educación, en fin, todo ese contexto de cada familia, de cada persona que se reúne en la iglesia es diferente. Y Dios nos ha llamado a ser parte de su familia, nos ha llamado a ser parte de su iglesia. Y hoy entenderemos qué es la iglesia como el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo enseña que la iglesia nos da un ejemplo acerca del cuerpo humano y hace una analogía acerca de cuál es, ¿verdad?, la semejanza en que funciona un cuerpo humano y el cuerpo de Cristo o la iglesia. Así que quiero pedirte que vayamos a la Biblia y que nos explique la misma Biblia. Voy a leer un texto que está en 1 Corintios capítulo 12, del verso 12 al versículo 21. Y la traducción que tengo es la traducción lenguaje actual. ¿Estás listo? Muy bien. Entonces comienzo con el verso 12. Dice, la iglesia de Cristo es como un cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Verso 13. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo.
Verso 14. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Si al pie se le ocurriera decir yo no soy del cuerpo, porque yo no soy mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. ¡Qué tremendo! Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. Y el verso 21 dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. ¿Qué nos está queriendo enseñar el apóstol Pablo en esta versión de la Biblia de 1 Corintios 12? Y empieza diciendo que la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano y va a hacer una comparativa del cuerpo humano. Y por supuesto hay muchas cosas en el cuerpo humano que nos componemos de diferentes partes y cada una de esas partes es tan importante para que cumpla una función como cuerpo. Dice, está compuesta de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, en ese contexto en que está escribiendo esta carta Pablo, en ese entonces había una mezcla de judíos, de griegos y de otras nacionalidades. Todavía había algunas naciones que practicaban la esclavitud y dice aquí, entre nosotros unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres, pero está diciendo aquí en el verso 13, todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. Así es que si hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, si hemos recibido la llenura del Espíritu, si hemos creído en el Evangelio de la salvación, si hemos recibido a Cristo y reconocido a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, entonces hemos sido bautizados por el mismo Espíritu Santo y entonces somos parte del cuerpo de Cristo. En este caso, Él nos asignó en esta zona y somos parte, ¿verdad? Gracia y plenitud. Es una iglesia que es parte de muchas iglesias que son el cuerpo de Cristo. Pero tú y yo somos asignados a esta asignación que es gracia y plenitud. Y estamos aquí como iglesia y aquí nos está enseñando algo maravilloso el apóstol Pablo. Así como el cuerpo se compone de muchas partes, así tú y yo, ¿verdad? Somos parte del cuerpo. Ahora te sigo explicando más lo que nos quiere decir hoy en esta noche el Señor. Dice, pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. Y a cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Así que necesitamos entender algo. Cuando nos congregamos en las reuniones presenciales, se está congregando, cada persona representa al cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza, de ahí viene todo lo que nosotros enseñamos, de ahí viene todo lo que nosotros aprendemos, de ahí viene la dirección que tiene que llevar nuestras vidas y las decisiones que tomamos, porque Él es nuestra cabeza. Pero nosotros funcionamos y tenemos cualidades cada uno de nosotros y como cuerpo de Cristo nos convertimos en la iglesia. Así que está diciendo aquí algunas cosas muy interesantes. Dice el verso 14, el cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Y si al pie se le ocurriera decir yo no soy del cuerpo, porque no soy mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Qué interesante, ¿verdad? Algunos piensan de sí mismos que no son dignos, que no son capaces o se sienten menos que los demás y dicen, yo como no soy como él, como no soy como aquel que es muy consagrado, entonces yo no soy parte de la iglesia, yo no soy del cuerpo. Pero no lo define eso, lo define qué tanto tú has creído en que Jesucristo te salvó, en que Jesucristo es tu Señor, qué tanto has creído en eso. Cuando experimentaste la llenura del Espíritu Santo, fuimos bautizados con el mismo Espíritu. Así es que somos parte del mismo cuerpo y todos somos importantes. ¿Sabes?
Hay partes del cuerpo que pensamos que no son tan importantes y las pasamos por alto, pero cada parte de nuestro cuerpo es importante. Y dice aquí el 17, si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Cada uno tiene una función, ¿verdad? Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde Él quiso poner. Entonces está diciendo que hay un diseño. El cuerpo fue diseñado con diferentes partes, el cuerpo humano, con diferentes partes, y cada una de ellas cumple una función. Es tan importante nuestras manos, nuestros brazos, como nuestros ojos, nuestros oídos. Eso nos permite funcionar. Mi cuerpo funciona porque todas sus partes están operando bien. Y si alguna de ellas se lastima, entonces todo el cuerpo no está funcionando bien. ¿No te ha pasado que cuando tienes lastimado un pie, te lastimaste un pie y no puedes caminar bien, no puedes apoyar bien? Aunque tus manos están sanas, aunque tus ojos están sanos, todo el cuerpo lo resiente. Todo el cuerpo se siente afectado porque el pie está lastimado. ¿Me estoy explicando? Esa es la iglesia, ese es el cuerpo de Cristo. Y dice aquí que aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. Así que el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Los que van comenzando y están aprendiendo y están creciendo y están aprendiendo su identidad, en cuanto avancen y crezcan en su identidad, sepan quiénes son, van a funcionar de una manera más efectiva con la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Servirán de una manera más efectiva. Pero es muy importante lo que nos está diciendo aquí y enseñando el apóstol Pablo. Y por eso decimos, somos el cuerpo de Cristo. Pablo nos enseña acerca de todo esto, ¿verdad? Y los miembros del cuerpo, cómo cada uno es necesario para que cumpla una función. Y así como el cuerpo es necesario que todos sus miembros estén sanos para desempeñar bien sus funciones, así la efectividad de la iglesia será una realidad si todos los miembros de la iglesia están sanos. Y por eso vino Cristo Jesús a traernos salvación, a traernos libertad, a darnos sanidad. Somos el cuerpo de Cristo. Pero cada uno de nosotros tiene diferentes funciones, habilidades, cualidades. Y así como el cuerpo humano puede ejercitarse y desarrollar esas habilidades, ¿verdad? Cuando tú vas al gimnasio, haces deporte, te perfeccionas en una disciplina, desarrollas toda la capacidad de los miembros de tu cuerpo. Así es con la iglesia. La salvación vino a nosotros. La salvación vino a nosotros, pero ¿qué crees? Que hay muchas cosas que Dios quiere transformar y por eso es la iglesia. Hay muchas cosas que Dios quiere renovar y por eso estamos en la iglesia. En 1 Corintios 12:27, ahora voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Primera carta a los Corintios 12:27 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. ¿No es impresionante eso? Nos hizo distintos a cada uno de nosotros, nos diseñó de una manera distinta, con habilidades, cualidades, capacidades, con un llamado específico que Dios nos hace para funcionar, ¿verdad? En lo que tenemos que hacer en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Entonces, dice aquí que somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos miembros con una función particular. Cuando vino la salvación, no se renovó todo. Hay muchas cosas que hay que renovar. Y ese es el significado, ese es el sentido de la iglesia. En la iglesia el Espíritu Santo nos sigue enseñando, la Biblia nos sigue enseñando, la iglesia precisamente es para seguir creciendo, avanzando y también ser de influencia con los de afuera, también impactar a los de afuera. Así que el cuerpo de Cristo está vivo, necesita crecer y cada uno de sus miembros son importantes. Yo veo un potencial impresionante en cada uno de ustedes. Los miro, cuando platico con ustedes, aún desde los más pequeños, yo empiezo a ver cualidades y capacidades.
y pensamos y decimos y en nuestra oración que los padres de estos niños puedan encaminarlos por el camino de Dios para que ellos crezcan en su asignación, ¿verdad? Para lo cual ellos están aquí. Así que la efectividad de la iglesia como cuerpo de Cristo está directamente relacionada con la calidad de sanidad de cada uno de los miembros. En la medida que las familias sean sanas, que crezcan, que se desarrollen, que entiendan su identidad en Cristo, que puedan comprender, que puedan honrar y valorar lo que tenemos, que cada vez que vayamos a la reunión tú experimentes ese sentir, ¿verdad? Y ese entendimiento. Qué privilegio ser parte de esta iglesia. Qué privilegio lo que está pasando aquí. Oh, gracias Dios porque nos has hecho parte de este cuerpo de Cristo. Somos tu cuerpo. Qué oportunidad y qué privilegio. Entonces nuestro agradecimiento sería más profundo. Entonces nuestro entendimiento, valoraríamos más estar reunidos presencialmente. La efectividad de la iglesia como el cuerpo de Cristo está directamente relacionada con la calidad de sanidad de cada uno de sus miembros. Cuando hay personas afectadas, es como un cuerpo, cuando si está lastimada la mano, no estás funcionando bien, te está doliendo, hay inflamación tal vez, no cumples tus funciones 100% como lo harías cuando estás con la mano sana. Cuando hay miembros que están afectados, que no están sanos, que no han crecido lo suficiente, entonces la efectividad de la iglesia es menor. La gran mayoría de nosotros, quiero decirles, es una realidad social. Venimos de familias disfuncionales, venimos de vidas disfuncionales, donde se afectaron muchas áreas de nuestra vida. Áreas básicas de nuestra vida, conceptos que traemos equivocados. Y cuando venimos a Cristo, cuando empezamos a asistir a la iglesia, hay cosas que necesitamos ser transformados, hay cosas que Dios quiere renovar en nosotros. Y es ahí la función de la iglesia. Tú estás entendiendo lo importante, lo básico, importante y fundamental que es ser parte del cuerpo de Cristo. No solo el privilegio, no solo el honor y el agradecimiento que tenemos a Él de tener un lugar donde podamos crecer y aprender, ¿verdad? Que ser parte de esta congregación, sino también lo importante de valorarlo. Así que cuando nosotros venimos de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestro estilo de vida, del pasado, y venimos al conocimiento de la palabra de Dios a través de la iglesia y cuando nos empezaron a enseñar y asistimos los domingos y estamos expuestos a ese mensaje, somos confrontados muchas veces y decimos, oh, pero es que yo eso nunca lo viví. Oh, entonces yo estaba equivocado, yo estaba en el error. Y empezamos a ser confrontados, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo nos da la oportunidad de decir, deja eso en el pasado y comienza a vivir lo nuevo y crece, ¿verdad? De ahí la importancia de congregarnos, de ahí la importancia de la reunión, de las reuniones presenciales. ¿Sabes? Varios aspectos fueron afectados de nuestra vida pasada porque era una vida disfuncional en algunas áreas. Nuestro entendimiento de la familia fue afectado. No entendíamos el modelo del reino de Dios. Nuestro entendimiento de la relación de pareja, las relaciones entre esposos, las relaciones de paternidad, la economía de la casa, todo eso fue afectado debido a nuestro pasado y nuestro entendimiento de eso fue afectado. Y sabes, yo entendí algo bien tremendo. El enemigo va a tratar de que las personas no se entreguen a Cristo, no vengan a la salvación. Por muchos medios va a tratar, a través de vicios, adicciones, religión, de muchas cosas, va a tratar de que la gente no conozca a Cristo. Pero cuando esto sucede, también va a tratar de que llegue tan afectada la gente a Cristo, que le cueste mucho trabajo ser transformada, que le cueste mucho trabajo ser renovada y que pueda ser efectiva en el cuerpo de Cristo. Y esa es nuestra función como pastores, ese es el llamado que nos ha hecho el Señor como líderes de esta iglesia, como pastores de esta iglesia, darte a ti, facilitarte a ti el camino,
Y por eso es importante que nos congreguemos, por eso es importante que seamos parte del cuerpo de Cristo, que seamos parte de los discipulados, de los grupos de enseñanza, porque es a través de la enseñanza que vendrá el conocimiento, que vendrá la relación que tú desarrollarás con Dios por medio del Espíritu Santo y crecerás. Pero si eres constante, si eres comprometido, entonces crecerás. Así que necesitamos entender en esta noche el valor de la iglesia como cuerpo de Cristo. Somos parte fundamental cada uno de nosotros. A veces alguien pudiera pensar, bueno, yo no voy, y entonces ahí se ve la ausencia y decimos, oh, qué oportunidad se le fue a esta persona que no asistió, y hoy hablamos de esto, y Dios iba a agregar un valor muy importante a su vida, y una revelación, un principio muy importante que lo llevaría a crecimiento, y se la perdió. Entonces, reflexionemos en esto, la importancia de que Dios esté con nosotros en medio de la congregación cuando nos reunimos y que nos dé todo el tiempo crecimiento a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Así que debemos entender el valor del cuerpo de Cristo como iglesia, donde yo aprenderé, seré renovado a una vida funcional, a una vida cada vez más funcional, En el día a día aprenderé a percibir lo que Dios me está enseñando, en el día a día. Pero el día que nos reunimos como iglesia, el día que estamos en la reunión presencial, ese día, se afirman tantas cosas, ese día avanzamos más, ese día practicamos inclusive entre nosotros lo que ya Dios nos está enseñando. Así que nuestros modelos de familia fueron afectados en el pasado, y esa es una de las estrategias del enemigo, afectar y dañar tanto los modelos de familia, que cuando lleguemos a la iglesia no seamos funcionales luego, sino que nos lleve mucho tiempo. Pero la encomienda, la visión que nos ha dado esta iglesia es que las verdades que te anunciemos, que te enseñemos, tienen el poder de transformarte. ¿Cuál es el único requisito? Si vamos a nuestra visión, anunciar y enseñar las verdades de la palabra de Dios. Anunciar y enseñar las verdades de la palabra de Dios, que transforman vidas, reforman familias y cambian sociedades. Y uno dice, wow, sí, pues vengan. Aquí está el requisito, por medio de hacer discípulos. Así que hacer discípulos implica compromiso. Hacer discípulos implica dar prioridad. Hacer discípulos es pertenezco a este grupo de enseñanza, me voy a involucrar con este grupo, porque entonces las verdades que transforman vidas, que reforman familias y cambian sociedades, serán una realidad en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están conmigo en esta noche? Nuestro entendimiento de lo que es la autoridad también fue afectado. Andábamos por la vida quebrantando principios. Cada uno tenía valores diferentes, cada uno dependiendo en la familia donde fue criado, donde fue educado, donde fue formado, donde vivió, donde creció, adquirió los valores de esa familia. Y si esa familia no tenía buenos valores, entonces así crecimos e intentamos vivir la vida así de esa manera. No había carácter, no había valores y nuestro concepto de autoridad estaba distorsionado totalmente. Así que ahora que venimos a Cristo, necesitamos entender los principios de autoridad. Estar bajo la autoridad de Dios, estar bajo la autoridad de sus principios, honrar sus principios. ¿Sabes? También hubo otra área que fue afectada y fue ese entendimiento de lo que es el orden, el compromiso y el carácter o la disciplina. Muchos de nosotros llegamos con falta de disciplina. Llegamos a la iglesia, llegamos a Cristo y de repente la enseñanza me estaba desafiando para involucrarme más. La enseñanza, sabes, el mensaje de la Biblia, el mensaje del reino de Dios siempre te va a involucrar en comprometerte. Siempre va a decirnos, comprométete más. Nos va a desafiar y nos va a decir, mira dónde puedes llegar, mira lo que puedes lograr, mira hasta dónde yo planeé que tú existieras para que tú lograras estos grandes propósitos. Pero ¿implica qué? Implica el compromiso, implica desarrollar carácter, implica la disciplina, implica
poner en orden mi vida, dejar muchas cosas que ya se queden allá en el pasado, hábitos, maneras, formas de pensar y comenzar a involucrarme en lo nuevo. Desarrollar el compromiso es fundamental. Toda persona, creyente o no creyente, si vamos allá, vamos a dejar un poco esta parte de la iglesia. Si analizamos las personas que han tenido éxito en algún área de su vida, en los negocios, en los deportes, en algún área de su vida, una constante en esa persona es el compromiso. Y si ellos de allá afuera, que no son la iglesia todavía, lo saben y se disciplinan y son capaces de dejar tantas cosas para comprometerse con esa pasión que ellos quieren desarrollar, ¿cuánto más tú y yo, iglesia? ¿Cuánto más nosotros? El compromiso al cual nos está llamando el Señor en esta noche. Un compromiso para crecer, para conocerlo más, para avanzar en la vida. Compromiso, el entendimiento de lo que es el orden, el compromiso y el carácter estaba distorsionado. Con facilidad quebrantábamos nuestra palabra, con facilidad decíamos, prometíamos y no cumplíamos. Y así venía de generación en generación porque lo vimos en nuestros padres, lo vimos en los abuelos, lo vimos en todas nuestras antepasados. Decían algo y no lo cumplían. La irresponsabilidad estaba muy marcada, en mi caso, ¿verdad? En mis antepasados. Y todo ese tipo de cosas estaban pasando de generación en generación. Y entonces cuando somos parte del cuerpo de Cristo, implica compromiso, implica formar carácter, implica perseverancia. Uno de los éxitos de la primera iglesia en Hechos 2:40 es que ellos perseveraban. Se comprometieron con las doctrinas de Cristo, se comprometieron con lo que estaba enseñándoles. Cada uno de los pastores de las iglesias les enseñaban, y ellos se comprometían con esa enseñanza, la ponían en práctica y se reunían y no dejaban de reunirse presencialmente, y ahí enviaba Dios revelación. Cuando la iglesia se congrega, cuando estamos todos presentes adorando al Padre, estamos escuchando la palabra de Dios y estamos haciendo, ¿verdad?, todo lo que la palabra dice, entonces nos volvemos una iglesia que es sana, que está siendo sanada en muchas áreas de su vida y somos efectivas. Así es que la iglesia va a traer a tu vida como resultado revelación, enseñanza, formación, muchas cosas que te van a beneficiar, que no las puedes comprar en ningún otro lado, que no las puedes tomar en un curso, ¿verdad?, para superarte. Así que yo te estoy diciendo algo muy importante. La dignidad de la iglesia es tan grande que Cristo la compró con su propia sangre. Él compró la iglesia con su propia sangre y tú y yo somos miembros de esa iglesia. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Y así en las cualidades que tú tienes, Dios sacará lo mejor de ti para que sirvas a Dios a través de ti. Él va a hacer tantas cosas con tanta gente. Esa es la iglesia, ese es el cuerpo de Cristo. Hoy en día muchas personas están clamando por respuestas en su vida. Muchas personas están diciendo de dónde vendrán las respuestas porque no conocen a Dios, porque no saben que Cristo murió por ellos. ¿Quién se los va a decir? ¿Quién irá a ellos a decirles, oh, hay una respuesta que te va a dar esperanza y te va a dar paz en tu corazón? Somos el medio, iglesia, por el cual Dios se va a manifestar a esta sociedad. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso es muy importante que estemos sanos en nuestro corazón, que estemos sanos en nuestro cuerpo, que estemos totalmente sanos, seremos muy eficientes. Dios usará nuestras vidas para bendecir a muchas personas y esta generación verá como una iglesia despierta para traer el reino de Dios a sus vidas. ¿Cuántos dicen amén?